Bienvenido a Llenos de Vida. La semana pasada te estuve hablando sobre una frase que se está volviendo hiper conocida, hiper famosa, hiper recomendada, tristemente, en toda la sociedad, que es ese fake it until you make it. Y bueno, te desgrano un poco esa reflexión que yo me hice a mí misma, si tenía sentido o no tenía sentido aplicarlo. Te dejo por aquí el episodio para que lo puedas ver, porque estoy segura de que puedes sacar muchas pequeñas píldoras que te pueden hacer autorreflexionar de cómo tú estás desarrollando tu vida o desde dónde la estás desarrollando y si tiene sentido en base a lo que quieres conseguir. Igual son muchos temas así dichos, pero es un progreso que hemos ido tratando, no solo en ese vídeo, sino también en todos los vídeos que hemos ido compartiendo. Y en base un poco a ese vídeo, sentía la necesidad de compartirte también parte de mi historia. Compartirte también cosas que yo he vivido y compartirte concretamente esta necesidad de justificarme constantemente que he tenido. En parte por ese fake it until you make it. En una parte del vídeo te explico, te digo cómo muchas veces personas que ya están en el nivel al que queremos llegar ven que la otra persona no está en ese nivel porque no las mentiras que está diciendo, sino por la necesidad de justificar constantemente cómo ha llegado, cómo ha conseguido, etc. Yo, si me dices que sabes hacer un problema matemático, en el momento en el que consigues la solución, no te voy a estar preguntando por qué. Te pregunto el por qué si tengo dudas de cómo has llegado. Lo típico de en un examen, el profesor te pregunta el por qué para ver si tú verdaderamente lo sabes y no para ver que has copiado la solución de otro compañero y ya está. Pues esto es lo mismo en el día a día y yo no he sido consciente durante muchísimo tiempo de la necesidad que tenía en mí misma de justificarme. Y creo que es importante hacer esta reflexión porque la justificación solo está indicándonos cosas que en nuestro interior no estamos sabiendo ver, solo nos están indicando pequeños aspectos que tenemos que mejorar o sobre los que tenemos que reflexionar o sobre los que tenemos que aprender o sobre los que sentimos inseguridad. Para mí esta es la gran palabra que descubrí en mi caso particular, que las justificaciones que hacía constantemente solo me estaban tapando de inseguridades, de miedos que tenía, de la necesidad de aparentar que conocía o de la necesidad de mostrar al resto que verdaderamente sabía cómo hacer algo. En parte, pues eso, porque en el sistema educativo en el que por lo menos yo estudié, sí que preguntaban mucho por qué conseguí las cosas, cómo lo estabas haciendo. No te preguntaban 2 más 2 son 4, sino tenías que explicar el por qué. Igual no con esa fórmula, pero sí cuando desarrollabas una ecuación, ¿no? Que dejases todo el desarrollo de cómo habías llegado al resultado, o en un problema matemático, o etc, etc, etc. Entonces a mí esto se me quedó muy inculcado y de manera inconsciente lo fui adquiriendo para todo. En mi trabajo como experta de marketing o en mi trabajo para desarrollar sesiones o para desarrollar cursos es fantástico porque así la persona que tengo enfrente entiende muy bien por qué estoy haciendo las cosas, qué sentido tienen y ven la necesidad de hacerlo. Pero en otros aspectos de tu vida no es necesario. A mí me parece cómodo hacer entender a la otra persona y me parece muy útil de cara a desarrollar esas relaciones más ricas que te comentaba y que te dejo también por aquí el vídeo. Relaciones que sean de dos o de las personas que sean, pero que verdaderamente ambas partes entiendan cómo se está desarrollando y decidan que se quiera seguir desarrollando así y que juntos tracen ese camino para seguir desarrollándolo así. Pero volviendo a ese punto de inicio, cuando yo me di cuenta de esto, yo estaba en un momento de mi vida, voy a hacer un poco más de memoria, yo estaba en un momento de mi vida que sentía que tenía la necesidad de encajar. Y no solo lo sentía, era algo que en mi cabeza estaba así estipulado. Tienes que hacer las cosas bien, tienes que gustar, tienes que encajar, tienes que tener amigos, pareja, ser divertida, sacar buenas notas. Tenía un montón de creencias de cómo se supone que tenía que ser mi vida. Cosas que yo había adquirido de forma inconsciente, supuestamente había decidido querer, pero verdaderamente no, porque en ningún momento hice esa reflexión consciente. Entonces, en base a todos esos debería de, o tendría que, debería ser, tendría que tener, todo eso, yo necesitaba trazar un camino que no solo me ayudase a conseguir mi objetivo, sino que estuviese bien visto en base a lo que creía que era lo que estaba bien visto. No sé hasta qué punto fingí cosas. Te puedo asegurar que mentí durante mucho tiempo. Mentí del estar bien, mentí de hacer esto y por miedo a no decir que no lo sabía hacer, pues simplemente pues eso, lo hago y me busco
todas las herramientas que hagan falta por el camino para poder desarrollarlo. Sí que caí en ese fingir y sí que caí sobre todo en esta justificación. En esta justificación que para mí, aparte de las inseguridades, de no poder mostrar que no sabía hacer algo o no poder mostrar que no tenía algo, aparte de eso, me estaba llevando a un camino de necesidad de control de mi vida y de mucha discusión. Porque cuando una persona está viendo claramente que tú no tienes ni idea, pero tú te enzarzas poderosamente, rigurosamente, exigentemente con hacer mostrar algo que no es verdad, tú solo te estás encabronando contigo. Por lo menos en mi personalidad. En unas personalidades más fuertes, que sí que tienen la necesidad de demostrar, que sí que tienen la necesidad de hacer entender, que sí que les gusta tener ese punto de poder, yo entraba en un sentimiento de ira, de enfado real por querer mostrar que tenía razón, por así decirlo. Y ese es el peligro para mí de la justificación. Es algo, como te he dicho al principio, hiper necesario e hiper útil, que creo que te va a dar un valor exagerado tal y como está yendo la sociedad, tal y como están funcionando las mentes, de cara a conseguir clientes, aumentar el valor añadido de tu producto, de tu servicio. Por toda esa parte está genial, pero hay que hacer la reflexión y dividir y separar cuándo es útil justificar, cuándo no lo es y cuándo es necesario, ya no solo útil, cuándo es necesario y desde dónde lo estás haciendo. Si tú lo estás haciendo profesionalmente para asegurar, garantizar un resultado, perfecto. Si tú lo estás haciendo por la necesidad de quedar tú por encima, de la necesidad de que te den la razón, de la necesidad de quedar con ese aspecto de control, de la necesidad de demostrar, si lo estás haciendo por todo esto, tienes un problema. Como yo lo tenía en su momento. Porque si yo estoy justificando en base a todo esto, verdaderamente de lo que está hablando es de mis inseguridades. Está hablando de esas cosas que yo tengo que mejorar conmigo misma. Está hablando de cosas que seguramente son inconscientes para mí, pero que me están afectando en mi día a día. Yo sí estoy diciendo que necesito demostrar que esto es verdad, es porque yo tengo la necesidad de que la otra persona lo vea. Entonces yo estoy viviendo mi vida para mí o la estoy viviendo para la otra persona. ¿Por qué quiero? ¿Por qué necesito que la otra persona vea lo mismo que yo? Es porque creo que así voy a ser más valiosa para él, es porque creo que así voy a encajar mejor, es porque así creo que voy a tener acceso a, simplemente que me quiero sentir valioso. Si todas estas cosas son cosas que nos tenemos que dar nosotros, que son cosas que tenemos que sentir en nosotros, ¿para qué narices voy a pedir o voy a exigir o voy a trabajar durísimo por justificar algo? ¿Para qué? ¿Con qué sentido? Con ninguno. Entonces, el tema de la justificación tiene que ser algo que nos sirva a nosotros. Vamos a darle la vuelta. En vez de intentar justificar todo porque sí, porque sea lo que nos han enseñado, porque sea lo que hemos aprendido, porque sea lo que consideremos que tenemos que hacer, vamos a utilizarlo como un disparador más, como algo más que nos ayude a mirar adentro, como algo más que nos ayude a conocernos. Qué tan importante es que además te hablé en el segundo capítulo que llevaba este mismo outfit y te lo voy a dejar por aquí. Madre mía, cómo ha pasado el tiempo. Hace casi ya un año. Porque todo esto, si nos ayuda a conocernos, todo esto, si nos ayuda a entender en qué situación, en qué punto, cómo estamos funcionando, podremos conseguir esos objetivos, esa vida que queremos, ser más felices, estar más tranquilos, sentirnos mejor, porque yo me puedo relajar. Si yo por la necesidad de justificarme, porque no conozco mi propia valía y porque estoy buscando la aprobación del resto para conocer o pensar que esa es mi valía, yo estoy entrando constantemente a la confrontación, ¿cómo voy a estar bien? Si alguien me dice que no tengo razón, yo en vez de aceptar que para él puedo tener la razón y simplemente dejarlo estar porque para mí no tiene sentido, si en vez de esa situación calmada yo me enfurezco y voy contra él con todos mis argumentos simplemente porque yo quiero tener la razón y quiero estar arriba del todo, el malestar no sé si se lo estoy causando a él, pero a mí desde luego sí.
Y ya no es algo de desde dónde estoy hablando, no es algo de los niveles de escucha ni los tipos de diálogo que te dejó por aquí el episodio, es algo mucho más interno, es algo mucho más, ya no de cómo quiero vivir, es algo mucho más de cómo estoy, desde dónde estoy viviendo. ¿Estoy viviendo desde un estado reactivo o estoy viviendo desde un estado de bienestar? El estado reactivo es en el que hacemos cosas por culpa de, a causa de, a raíz de. Si a mí me dicen que algo no está bien, yo reacciono, lo corrijo, me enfado, lo que sea. Si yo vivo en un estado de bienestar, a mí a día de hoy, aunque me guste tener la razón, porque yo creo que a todo el mundo le gusta tener la razón, si a mí alguien me dice que no la tengo, yo puedo intentar explicar por qué, desde mi punto de vista, tengo razón. Ahora, ni voy a entrar a la confrontación, ni voy a entrar a intentar cambiarte la mente, ni voy a intentar... Si tú quieres seguir teniendo la razón porque tienes esa necesidad, yo ya me salí de ese juego. Yo ya no tengo por qué perder mi tiempo, ni mi conocimiento, ni nada por hacerte ver cosas a ti. Yo ya no tengo la necesidad de justificarme. Y ojo, yo ya no tengo la necesidad de justificarme, no es que de repente, después de haber visto este vídeo, digas, ah, vale, no, no. Yo a partir de ahora, si alguien me dice por qué te has enfadado, no tienes razón, voy a decidir pasar de ello, no. Porque eso verdaderamente no está generando más que más malestar, porque tú te sigues cabreando, tú te sigues enfadando, y dentro de ti están generándose igualmente todas esas emociones. Lo único que haces es un paso antes de que tu boca empiece a soltar toda la verborrea mental, que has generado, callarte. Pero eso lo sigues teniendo dentro. O sea, tu malestar sigue estando. Igual has bajado a un punto de reactividad, pero el malestar sigue estando igual. Entonces, para mí, toda esta gente que te dices, no, si quieres estar bien, deja de hacer esto. Si quieres hacer mal, deja de hacer esto. Dejar de hacer cosas no sirve nada si no se entiende y si dentro nos seguimos sintiendo igual. Entonces, para dejar de justificar o de querer o de necesitar justificar cosas, tienes que entender por qué tienes esa necesidad de justificarlas. A mí si alguien me está diciendo que yo no sirvo para un puesto de trabajo, no sirvo para hacer una función, es fácil que mi disparador sea el, hostia, no, 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 yo tengo que justificarle que sí que valgo. Pero tú, ¿por qué tienes que demostrar la valía a nadie? Si necesitas demostrárselo a alguien, es que tú mismo no eres consciente de tu valor. No, Mar, yo me quiero mucho, no, yo sé que soy muy inteligente. Si de verdad sabes cuál es tu valor, no vas a estar con gente que no sepa valorarlo. Si de verdad tú eres consciente de lo que puedes hacer, de hasta dónde puedes llegar, ¿para qué vas a perder el tiempo con gente que no lo sabe ver? Si a ti los que te interesan son los que sí que lo saben ver. ¿A ti te interesa más tener una relación con una persona que te quiere o que no te quiere? Está claro, ¿no? Con la que te quiere. Entonces, ¿para qué vas a intentar decirle a la que no te quiere? No, quiéreme porque soy increíble, porque yo en una relación te voy a regalar mucho, te voy a cocinar increíble, vamos a hacer muchas fiestas, voy a pagarlo todo. ¿Para qué? Si él no te quiere, vete con la persona que te quiera. Y si la persona que te quiere en un momento determinado no entiende algo de cómo te has comportado, de por qué te has enfadado, de lo que sea, se lo podrás explicar, no justificar. Entonces, para mí la justificación a día de hoy es un filtro más que le hago a las personas para saber en qué punto están. Tú te estás justificando de lo que haces, de lo que dices, de por qué. Entonces, bueno, sé que estás en un punto de inconsciencia sobre ti mismo, sobre lo que quieres, sobre lo que haces, sobre tus posibilidades. Que tú me explicas por qué haces las cosas, igual estás en un punto diferente. Ahora, ¿cuál es tu disparador? ¿Es algo que te sale innato? ¿Es en base a un comentario? ¿Es en base a un miedo? ¿Es en base a una necesidad? Entonces, justificarse en sí mismo solo ocurre si estás en un punto de inconsciencia, que no es malo, que es necesario que sepas dónde estás. Que es que a mí cuando me dijeron esto, o cuando me di cuenta de esto, encima me encabroné,
pero ¿cómo va a ser que yo no sepa mi valor si yo he conseguido, si yo he dicho, si yo no sé qué? Que sí, que todo lo que quieras. Pero la realidad es que no estás en ese punto. Y cuando tú entras en el punto de justificación, justificas para alguien. Y ese alguien no eres tú. Y si te justificas a ti, que por lo menos sea con tu mente, para que tu piloto automático se vuelva más rico, para que tu piloto automático actúe más como tú de verdad quieras. Pero sin comprensión real de por qué haces las cosas, solo vas a estar justificando. Y si llega un momento que la justificación no termina o no deja de terminar en excusas, es que al final las justificaciones no pueden ser infinitas. ¿Esta pared por qué es blanca? Pues porque el casero la quiso blanca. Ya, pero ¿por qué? Pues pregúntale a él. No volver a caer en ese botón de inventar para justificar. Capítulo que también te dejo por aquí. La justificación al final, si fuese válida, si proviniese desde nuestra consciencia, no sería justificación, sería explicación y vendría desde la realidad y sería limitada, clara, sencilla y concisa. Porque yo si te tengo que decir lo que hago, no voy a divagar. Yo si te tengo que decir lo que puedo aportar, no voy a divagar. Yo lo tengo que tener claro. Y si en medio te tengo que justificar cómo lo hago, posiblemente esté hablando más de mí que de ti. Otra cosa es que tú me preguntes y que yo ahí valore si tiene sentido o no. Y hay personas con las que ahora me reúno que evidentemente me piden justificaciones de cosas que voy a hacer. Y de nuevo aquí juego a, ¿es una persona que me quiere o que no me quiere? Hay un mínimo que tienes que justificar, porque si la otra persona no te entiende, la otra persona no te conoce, la otra persona quiere contratarte, pues es lógico que necesite y que quiera una información. Correcto. Se la das. Cuando ves que tiene un punto de desconfianza, es la misma desconfianza que tú tienes. Entonces ahí filtra, decide, limita. ¿Te interesa? ¿No te interesa? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Pero a mí, a día de hoy, después de este cambio, después de entender mi valor, después de entender por qué hago las cosas, después de entender dónde sí tiene sentido que haga cosas y dónde no tiene sentido que haga cosas, te puedo asegurar que el 98% de las veces no voy a entrar a justificarme. Porque es que no me apetece. Porque lo que ves es lo que hay. Si te encaja bien y si no, no soy para ti. Pues ya está. Pero todo esto no parte de que yo un día dije, pues ya está, ya no me voy a justificar porque total, no tiene sentido, porque esto solo significa que es miedo, que es necesidad de control, que... No, esto parte de que de verdad, internamente, yo he entendido, yo siento, yo comprendo ese valor que tengo y no necesito justificárselo a nadie. Entonces, el resumen es, si tienes que justificarte, hazlo si quieres, pero date cuenta de dónde viene. Reflexiona dónde está esa inseguridad, dónde está ese miedo, de dónde viene esa necesidad de tener que dar un argumento y hasta qué punto ese argumento es real. Así que hacía mucho que no te mandaba deberes, pero creo que esto es un punto maravilloso para que reactives tu cuaderno, para que reactives tu móvil, tus notas y tengas esa lista en la que cada vez que vayas a presentarte a alguien, cada vez que vayas a hablar con alguien, cada vez que vayas a presentar algo, si empiezas a justificarte, lo anotes y reflexiones. ¿Por qué he tenido la necesidad de justificarme? Y ahí te puedo asegurar que vas a encontrar oro. Así que espero que me puedas compartir algo por comentarios, me encantará leerlos y te puedo ayudar en este proceso. Tengo experiencia en esto de la justificación, así que me encantará echarte una mano, ya sea por aquí o por mis otras redes sociales. No olvides suscribirte para no perderte cada semana un nuevo capítulo e ir profundizando un poco más en esas herramientas para estar mejor, para entenderse mejor, para conocerse mejor. No olvides compartirle tampoco este vídeo a aquella persona que veas que está constantemente en la justificación. Que no pasa nada, pero que si podemos mejorarlo, le va a hacer mucho más beneficio a él que a ti mismo que se lo estés compartiendo. Espero que lo pongas en práctica. Cualquier cosa, estoy por aquí. Que vaya súper bien.